Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Sergio Leandro Ortiz Pineda. Pertenezco al CERES Parque de los Nevados, Líbano, Tolima. Grupo colaborativo número 14, referente al curso de antropología. La temática escogida por el grupo fue expresiones rituales y espirituales. Me encuentro en la parroquia Catedral Nuestra Señora del Carmen con el padre Elmer Romero Quino, vicario de pastoral de la diócesis Líbano Hondo. Padre, gracias por aceptar esta entrevista. La primera pregunta que le quiero hacer es la siguiente. ¿Cómo considera usted que los habitantes del municipio del Líbano realizan expresiones culturales que manifiestan su espiritualidad? Lo hacen a través de actos religiosos, lo hacen a través de actos de piedad, de religiosidad popular, actos de fe, donde ellos sienten la necesidad del encuentro con Dios y a través de diferentes actos celebrativos, litúrgicos en la iglesia, de culto en los hermanos separados no católicos y a través de su propia expresión diaria de la fe, van tratando de mostrar esa espiritualidad. ¿Cómo la gente del Líbano inició estas manifestaciones y cómo se mantienen aún vigentes? Nacieron con con el mismo nacimiento del pueblo, porque todo ser humano es religioso por sí mismo. Entonces aquí con la misma fundación del municipio, desde el comienzo se cuenta que cuando Isidro Parra y los primeros fundadores diseñaron el pueblo, dejaron el espacio, el terreno para el templo de la parroquia. Pero solamente hace 105 años, mucho después de la fundación, fue cuando se erigió por primera vez una parroquia. Primero se dependía desde el Líbano. Entonces en el Líbano creció la fe a través de los misioneros que también llegaron a anunciar la palabra de Dios. Pero en ese sentido religioso también crecen otras situaciones no muy religiosas, pero sí que muestran una búsqueda de lo sobrenatural. Hubo expresiones de espiritismo, hubo expresiones de masonería, hubo expresiones de cierto fetichismo también en el pueblo. ¿Qué significado tiene para usted esta expresión cultural? La expresión cultural de la religiosidad o de la espiritualidad, como usted la llama, significa que todo ser humano es religioso por naturaleza. Religere, volver a unir. El ser humano está unido, atado, amarrado por su propia naturaleza a lo divino. No hay un solo ser humano que no sea religioso. Podría poner la fe en diferentes objetos, cosas, en intereses económicos, en el poder, en el tener, en el placer, pero todo hombre de por sí es religioso. Entonces en el Líbano se vive esa religiosidad que es propia del ser humano y se vive en iglesia porque es también propio del ser humano asociarse. ¿Quiénes participan en estos actos religiosos y cómo se realizan? Participan todo el pueblo. En el caso de la fe católica se hace desde niños, cuando aprenden a conocer de los catequistas y de los padres de familia el sentido de Dios y el sentido de fe también en la iglesia. En el Líbano existe una fiesta muy popular que es la Virgen del Carmen. Se celebra esta fiesta desde hace mucho tiempo y el pueblo la vive de una manera comunitaria. Todas las instituciones del Líbano se integran para esas festividades, con actos sencillos y bonitos en pro de la iglesia. Un objetivo especial es el cuidado del templo. En 1954, el 7 de enero, se destruyó completamente por un incendio el templo de la catedral. Inmediatamente se reconstruyó, todavía más hermoso y más fuerte. El sentido de Dios hace que la gente se integre, hace que haya un sentido propio de la vida, una autoestima realmente alta y un sentido de la existencia como tal. Pero también hace que haya un sentido de familia y por tanto de comunidad. ¿Cuál es la importancia que tienen estos actos religiosos en la construcción de la identidad de esta comunidad? Es fundamental. El Líbano no se puede entender sin el sentido religioso. Hasta el himno del Líbano habla de la ciudad de Torres Blancas. Y al final va a decir el mismo himno que cantamos siempre y va a renacer la fe. Y nacerá de nuevo la fe, renacerá la fe. Es decir, que el Líbano en torno a la experiencia de Dios, a la experiencia espiritual, se fortalece en todos los ámbitos. Desde luego que también hay otras maneras de expresar esa fe. Hay algunos hermanos nuestros que pertenecen a grupos cristianos no católicos y hay otras creencias. El sentido de Dios es fundamental, pero el pueblo avanza en la medida en que se une a proyectos desde Dios. Cuando no, se vuelve egoísta y entonces pues no se desarrolla, no se avanza en lo integral.
Entonces, por ejemplo, las experiencias más bonitas sociales brotan desde el sentido religioso. Un ejemplo, desde hace casi 30 años, con la fundación de la diócesis de Líbano Honda, empezó un hogar de niños, el hogar del niño. Y es una experiencia para niños de la calle, para niños con problemas difíciles, de tantas situaciones complicadas. No ha dejado de iluminar esa experiencia de iglesia durante todos estos años, porque el sentido religioso hace que también haya un sentido social. La religión nuestra, distinta del islamismo, del judaísmo, en fin, lleva a un sentido de la búsqueda del prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Dirá Jesús, ¿no? El más cercano, y hacerme prójimo del otro. Entonces, en ese aspecto, lo religioso, la misma espiritualidad, hace que un pueblo avance, se desarrolle, avance en lo social. Todas las experiencias más grandes de educación, de vivienda, la llegada de electricidad a los pueblos como al Líbano, del agua, la experiencia más maravillosa del desarrollo de un pueblo, normalmente tendrán siempre sus bases espirituales, tendrá su fundamento desde Dios. Padre, muchísimas gracias. Con mucho gusto y un saludo muy especial a todos. Vale, muchas gracias.